¿Qué tal, chicos? Ahora nos encontramos en uno de nuestros videos acostumbrados, ahora exclusivamente para hablar de la parte de funciones trigonométricas inversas. ¿De acuerdo? Hay que recordar una cosa muy importante, ¿ya? Por ejemplo, tú sabes que si yo tengo una razón trigonométrica, en este caso función, supongamos que hablemos del seno. Tú sabes que el seno empieza de acá, ¿no es cierto? Pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Estoy hablando exclusivamente de la gráfica, ¿no? Que es lo que hemos hablado en clase. ¿Te acuerdas que la gráfica empezaba así, después iba por acá y así? ¿No es cierto? Ahora, habíamos hablado del concepto de que era inyectiva o no era inyectiva, ¿no es cierto? Cuando era inyectiva, si yo trazaba una línea horizontal y cortaba en más de un punto, como sucede acá, no es inyectiva. Entonces, ¿qué tenía que pasar para que sea inyectiva? Tenía que cortar en un solo punto. ¿Y por qué era importante saber que era inyectiva? Porque podría hallar, ¿qué cosa? Su función inversa. Eso hemos hablado en clase, claro. Ahora, como yo sé que la función trigonométrica seno no es inyectiva, ¿qué es lo que yo hacía? Tomaba un tramito, ¿no es cierto? Tomaba desde ¿qué? Desde acá hasta acá. Y fíjate, en este tramo que está acá, como hemos hecho en clase, ahí sí es inyectiva. ¿De acuerdo? Eso hemos hecho en clase. No olvidar que si tengo mi función inversa, arco seno, ¿de acuerdo? El dominio de la función, ¿quién era? ¿Te acuerdas que el dominio quién era? Claro, el dominio, ¿qué cosa era? Cerrado, en menos 1 hasta 1. ¿No es cierto? Hemos hecho en clase. ¿Y el rango quién era? Claro, desde menos pi medios, ¿a dónde? A pi medios. Si yo no conozco mi dominio y mi rango, no me va a salir absolutamente ningún ejercicio. Es necesario que sepas quién es el dominio y el rango. Y ojo, el dominio y el rango es diferente para toda gráfica inversa. Tienes que aprenderla, ¿de acuerdo? Te enseñé cómo hacerlo, ¿de acuerdo? En este caso, para el dominio, coincide con el dominio de arriba, de menos 1 a 1, ¿de acuerdo? Y el rango ahí sí cambia, sería de 0 a pi. En el caso del dominio, ¿de acuerdo? Para la función arco tangente, el dominio serían los números reales, que es equivalente a ponerlo así, desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango, ¿de dónde a dónde era? Claro, tú sabes, ya no es cerrado, sino es abierto, desde menos pi medios, ¿a dónde? A pi medios. Profesor, ¿cómo es cerrado y cómo es abierto? Cuando te acordarás que cuando hicimos la gráfica en clase, te enseñé cómo hacer la gráfica, te dije, ¿no?, que para la tangente había asíntotas y por eso era abierto, y en el caso de las otras, algunas son cerradas. Bueno, básicamente el video de hoy recurre básicamente en aplicar o resolver ejercicios que están en tu hoja. ¿De acuerdo? Ten la calma de que si tú haces tu tarea, esto va a ser muy sencillo, pero si no lo haces hay complicaciones. Empecemos. Fíjate, me piden el dominio de esta función y acá me piden el rango de esta función. ¿De acuerdo? No olvidar que cuando es dominio solamente es una partecita, pero cuando es rango tengo que construir, como hemos quedado en clase, ¿no es cierto? Claro que sí. Voy a comenzar. Ojo, lo complicado acá es que yo tengo dos funciones inversas. Voy a hacerlo por partes, ¿de acuerdo? Primero voy a hacer la función arco seno, que vendría a ser esta. Voy a analizar esa de acá y después analizaré esta que está acá. ¿De acuerdo? Primero vamos a analizar entonces la función arco, ¿de acuerdo? Seno de x más 1 sobre 2 está en este caso. Profesor, pero no es solamente arco seno de x. ¿Por qué me ponen esta expresión? Bueno, date cuenta que para que sea el dominio, este señor x debe estar entre ¿quién? Entre menos 1 y 1. Pero tu x ahora se ha cambiado. Tu ángulo ya no es x. ¿Quién es tu ángulo ahora? X más 1 sobre 2. Profesor, ¿y debe cumplirse lo mismo? Claro, debe cumplirse que x más 1 entre 2 debe estar entre ¿qué valores? Entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Aquí solamente es x, obviamente, y acá tiene un ángulo ya un poco diferente. ¿De acuerdo?
A ver, ¿te acuerdas? Multiplicada por 2 por 2. Menos 2 menor o igual que x más 1 menor o igual que 2. Le resto 1, ¿no? Menos 3 menor o igual que x menor o igual que 1. Quiere decir que esto que me está saliendo son los valores que admite x para el dominio de esta función inversa. Pero ¿cuál me falta? La de acá. ¿Sí o no? Tienen que cumplirse las dos. Ahora, mira, voy a hacer una pequeña división. Acá está. Y tú recordarás, fíjate acá, arco tangente. ¿Quién es el dominio? Todos los números reales. Pero acá hay un pequeño problema. Que acá x estaba así, solito, sin nada. ¿Aquí qué ocurre? Que hay una pequeña restricción. Ahora, si no estuviese esa raíz, el dominio sería los reales. Pero como acá yo veo que esto está así, tú recordarás por lo que hicimos en álgebra hace algún tiempo, la restricción dice que para que eso exista, x debe pertenecer a quién? Debe pertenecer desde 0 hasta ¿dónde? Hasta más infinito. Eso hemos hecho en álgebra, claro que sí. Ahora, date cuenta que lo que yo he encontrado es, ¿qué cosa? El dominio para quién? El arco, ¿quién? ¿Para el arco quién? Claro, arco tangente. En este caso de esto, ¿no? De raíz. ¿Sí? Ahora, escúchame, para que este dominio esté bien resuelto, tiene que cumplirse esto y esto. Y tú sabes que y significa ¿qué cosa? La intersección. Entonces procedo yo a dibujar una recta numérica. Ahí está. Primero voy a dibujar este dominio pequeño, que es desde menos 3 hasta ¿dónde? Hasta 1, ambos cerrados. Ajá, ahí está. Ambos cerrados. Tú sabes que obviamente no es necesario hacer el sapito. Ahí está. Ese es el dominio del primero. Ahora, encima de eso voy a dibujar el otro dominio, que sería ¿quién? 0, cerrado. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Acá está. Listo. Que sería lo de blanco. Para allá. Y tú sabes que para que se cumpla esto y esto, ¿qué cosa es? La intersección. ¿Y la intersección qué cosa es? Donde se juntan los dos colores. ¿Dónde se juntan los dos colores? ¿De 0 a dónde? A 1, claro que sí. Quiere decir entonces que el dominio de toda esta función de los dos, ¿de acuerdo? ¿Qué sería? Cerrado en 0, cerrado en 1. Listo. Si lo hiciera por separado, esta sería su respuesta. Esta sería su respuesta. Pero como está junto, tiene que cumplirse uno y el otro. Acá está la respuesta. ¿De acuerdo? Muy sencillo, muy fácil. ¿De acuerdo? Ahora, vayamos a hacer la segunda pregunta. Fíjate, en la segunda pregunta me piden calcular el rango de esta función. 2 arco tangente más pi medios. Vuelvo a repetirte, cuando me piden el rango, se hace todo, se trata de construir. ¿De dónde empiezo a construir? Algo muy sencillo. Yo sé que el arco tangente de x, como esto es el rango, tú sabes qué es el rango, debe estar entre ¿qué valores? A ver, fíjate. Ajá, profesor, entonces quiere decir que si yo no sé el rango y el dominio, no me va a salir nada. Claro que sí, absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ahí está, yo empiezo de esto. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo tratar de construir esta expresión. Primero, multiplicando por 2 a todo. Si lo multiplico por 2, ¿qué me quedaría? Menos pi, 2 arco tangente de x, menor que pi. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? ¿Qué debo sumarle? Pi medios. Si yo le sumo pi medios, sería así. Menos pi más pi medios. 2 arco tangente de x más pi medios menor que pi más pi medios. ¿De acuerdo o no? A ver, ayúdame acá. ¿Qué sería? Tú sabes hacer esto, ¿sí o no? ¿Cuánto sería? Menos pi medios, ¿o no? Claro, menos 2 más pi menos pi medios. Menor que esta expresión que está acá. Esta expresión, ¿quién es? Mi función.
es justamente lo que me están pidiendo. ¿Menor que quién? ¿Quién sería acá? 3 primeros. Profesor, ¿sí o no que esto es el rango? ¿Sí es lo que te están pidiendo? O sea, quiere decir que el rango de mi función, ¿qué cosa va a ser? Abierto en menos pi medios. ¿Hasta dónde? Hasta 3 pi medios. Abierto también. ¿Te das cuenta? Para el dominio solamente me fijo en los ángulos y los comienzo a analizar. Y para el rango tengo que construir. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? No te olvides, por favor, de seguir repasando y ten en consideración que si no sabes el dominio, no sabes el rango y no sabes las gráficas, es bien complicado aprender. Bueno, nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias.